Mira, abre tu Biblia en Romanos, en el capítulo 9. Aleluya. Te voy a leer desde el 11 y nos vamos a ir brincando. ¿Sí entiendes? De verdad, hermanos, es un grande privilegio. Y sé que no todos lo entienden, no porque no lo puedan entender, pero cuando hace falta la búsqueda, la entrega al Señor, va a ser difícil que lo entiendas. Y si tú dices que lo entiendes, tu fruto no lo refleja. ¿Sí me entiendes? Eso hace la diferencia, porque el que lo entiende se da cuenta que tenemos un Dios maravilloso, que nuestra mente está muy limitada para sus pensamientos, para sus planes. Sus planes son perfectos, Él planea las cosas, las tiene provistas desde siglos antes. ¿Sí me entiendes? Mira, vamos a leer, ¿lo tienes? Capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 11 dice: pues no habían aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a qué, a la elección, ¿qué, hermano? O sea que aquí alguien toma la decisión para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Alguien tuvo que haber tomado la decisión desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí me entiendes? Te digo, a la mente humana esto es locura, no cabe en la mente del hombre, pero Dios había predestinado todas las cosas. Dice, te voy a leer el 14, ¿lo tienes? Dice el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, los hombres van a pensar, van a decir, ¿qué clase de Dios es ese? Es un Dios injusto. ¿Por qué haber a unos sí o a otros no? ¿Sí me entiendes? Y hay muchos misterios, por eso vas a escuchar o vas a leer o a escuchar versículos como en el que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero no todos son de la fe. ¿Sí entiendes? No todos son de la fe. Entonces, si su palabra dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer, entonces Dios ha predestinado las cosas así. No solamente en su misericordia envió a nuestro Señor Jesús para que nos salvase, sino que aún todavía trabaja en nosotros para que podamos venir a Él. Y no solamente eso, sino aún estando en Él, nos incita una y otra vez para que no dejemos de buscarle, para que nos preparemos, para que estemos dispuestos para ese encuentro. ¿Sí entiendes? Es un misterio muy grande, pero es así. Por eso dice, y personas, por eso Pablo dice ahí en el 14, personas van a decir, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice, hermano? En ninguna manera. Versículo 15. Pues a Moisés dice, ¿qué le dijo a Moisés el Señor? Del que yo tenga misericordia y me compadeceré. ¿Sí entiendes, hermano? Esto es algo muy grande, porque tú y yo no estamos aquí porque seamos mejores que otros. Él tuvo misericordia de nosotros, Él se compadeció de nosotros.
no de todos. Dice, tendré yo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Yo me compadeceré, no de todos, sino del que yo me quiera compadecer. Entonces, toda la gloria y la honra es de Él. ¿Sí me entiendes? No es que hubiéramos sido mejores personas. Dios muestra su amor, hermano, tan grande para con nosotros, que de entre multitudes, en ciudades, en pueblos, pone uno por aquí, otro por allá. ¿Sí me entiendes? Ahora, tú puedes decir, bueno, entonces, pues no tenemos que hacer nada, Él que traiga a todos los que Él quiera traer. No. Dice que el Señor le plació alcanzar con el evangelio de la locura a nosotros. Entonces es necesario que nosotros hablemos a los demás, porque tú no sabes si el que está a tu lado, si el que trabaja contigo, si aquella persona que hoy te está haciendo la vida imposible sea uno de los escogidos del Señor. ¿Sí me entiendes? Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo esa persona que me hace la vida imposible va a ser uno escogido del Señor? Sí, porque tú eras uno de aquellos que le hacía la vida imposible a otras personas. ¿Sí me entiendes? Entonces, nuestro trabajo es hablar, testificar, y el Señor se encargará, porque en el ministerio del Señor no hay diferencia entre uno y otro, porque uno siembra y otro riega. ¿Sí me entiendes? Pero los dos son siervos. El que va a obrar, el que da el crecimiento, es el Señor. Nuestro Señor Jesús dijo que Él era la vid y su padre era ¿quién? ¿Qué hace el labrador? ¿Qué hace el labrador, hermano? Hace de todo, ¿verdad? Tanto prepara la tierra como también mocha las ramitas que no están bien. La vid no se corta solo las hojas, o sea, las ramas. Hay alguien que es el labrador. Y él es el que comienza a cortar los pámpanos que no llevan fruto. ¿Sí entiendes? Entonces nosotros necesitamos estar muy agradecidos, darle toda la gloria y la honra al Señor. No te pongas a pensar como lo que leímos en el 14. ¿Qué pues? ¿Hay injusticia en Dios? No. Dale gracias que tú eres uno de esos llamados. Y ahora esfuérzate para que seas uno de los escogidos. ¿Sí me entiendes? Él va a llamar a muchos, pero se va a completar el número. Así como dice su palabra, que así como se cerró en los días de Noé el arca, así será en los días del Señor. Así como en los días de Lot, o el ángel le dijo a Lot que aquellos que iban a ser esposos de sus hijas les dijera que se prepararan para que se fueran también con ellos. Pero los que iban a ser yernos de Job, de Lot, perdón, no quisieron, no creyeron. ¿Sí entiendes? Y así será, dice. Entonces necesitamos ser muy agradecidos, dice el 16. Así que no depende de quién. O sea que tú puedes venir corriendo y yo quiero. No depende de eso. Si estás aquí, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. Dios es el que produce, Dios es el que toca, Dios es el que tiene misericordia y te hace sentir. No digas, es que yo estaba buscando y buscando y buscando al Señor. No. Démosle toda la gloria y la honra a Él. Más bien, seamos agradecidos, busquémosle, supliquémosle que nos ayude a serle fieles. ¿Sí me entiendes? Que podamos agradarle, que podamos realmente esforzarnos y ser lo que Él quiere que seamos. Que no vivamos como sea. Porque es triste, te dije, si tú entendieras esto, tú puedes decir, hermano, yo lo entiendo. Tus frutos, tu comportamiento no dice eso. Si estuvieras muy agradecido con el Señor, muchas cosas no las estuvieras practicando. Lo que tú sientes
lucharías para no sentirlo, clamarías para no sentirlo más. ¿Sí me entiendes? Tu conciencia necesita estar limpia delante de Él. Tu conciencia necesita estar cada día limpia, buscando, escudriñándote. Dice su palabra que si nos escudriñáramos a nosotros mismos no seríamos condenados. Y este es el problema. Muchos no se escudriñan. Muchos nada más viven cada día. Si ofenden, si defraudan, si hacen mal, no meditan para arrepentirse, para enmendar aquellas malas obras. ¿Sí entiendes? Y eso lo deberíamos hacer todos los días, continuamente, examinándonos, analizándonos, para que no seamos condenados con el mundo. Porque hoy estamos aquí, pero mañana no lo sabemos. Y tú puedes decir lo que sea, pero mira, no te vayas de aquí, no te pierdas de aquí. Abre tu Biblia en Primera de Juan. No te muevas ahí también de Romanos, ponle tu dedito para que estés preparado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, hermano? Mira bien. ¿Salieron qué? Pero no eran. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí entiendes? Entonces, ahí Juan le está hablando desde el versículo 18 acerca del anticristo. Se oponen a Cristo, eso es anticristo. Entonces, el día de mañana no lo sabemos. Muchas personas tuvieron buen corazón. Pablo da testimonio de unos que les ayudaban siempre en sus tribulaciones y después se volvieron enemigos. Y Pablo orando les dice que Dios no les tome en cuenta ese mal y que Dios les toque su corazón y puedan volver ellos. ¿Sí entiendes? Porque qué triste será que hoy tú vienes y alabas al Señor, pero por no afirmarte, por no buscarle de corazón, el enemigo puede entrar en tu vida y llenarte de cosas malas, hacerte que seas cizaña en vez de trigo. ¿Sí entiendes? Por eso cuida tu corazón. Ten cuidado lo que hablas, lo que practicas. Ten cuidado lo que escuchas. Porque hoy puedes alabar al Señor, hoy puedes sentir su presencia. Hoy puedes recibir del Señor milagro, una sanidad, alguna bendición. ¿Sí entiendes? Porque estas personas eran partícipes de esas cosas, pero se alejaron. ¿Sí entiendes, hermano? Entonces necesitamos poner todo nuestro corazón, porque el día de mañana, si estamos jugando hoy, mañana no sabemos dónde estaremos. Así es que no juguemos. ¿Sí entiendes? Entonces vuélvete a Romanos. Yo sé, mira, hermano, que para muchos, esto es una locura, de verdad. Para muchos Dios no es así, Dios no puede ser así. Es que aquí dice y acá dice, sí hay muchos versículos. Pero el Señor nos enseña que este evangelio es para los que son de fe, de la fe. ¿Y quiénes son ellos? No todos son de la fe, dice. Entonces, hay algunos que en su misericordia a Dios le plació. Te escogió a ti, a mí, a cada uno de nosotros sin merecerlo. ¿Sí me entiendes? Él en su misericordia sí le plació. Entonces, estuvimos leyendo el 16, dice una vez más, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él es quien toca el corazón. Él es quien obra. Porque si hubiéramos leído desde antes, te darás cuenta. Habla acerca de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Dice que a Esaú aborreció, mas a Jacob amó. ¿Sí me entiendes? Entonces dice el 17.
Porque la escritura dice a Faraón, fíjate, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. O sea, Dios levantó a Egipto, a Faraón, lo hizo poderoso cuando estuvo José con ellos, cuando al Faraón se le reveló de las siete años, de las plagas que iban a venir, de las 7 espigas y de las 7 vacas flacas y de las gordas. Entonces Dios fue el que le enseñó a Faraón para levantarlo. ¿Sí entiendes? ¿Para qué? Para mostrar su poder. O sea, para que Dios pudiera mostrar su poder. Lo hizo grande. ¿Qué de grandeza había de ser de destruir una ciudad sin poder? ¿Sí me entiendes? Pero Dios mostró su poder en Faraón. Por eso dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti, ¿qué, hermano? Y para que mi nombre sea anunciado. ¿Sí entiendes? Dios desde antes ya había predestinado esto. Dios ya lo sabía. Esto estaba profetizado y así levantó a Egipto para que el nombre de nuestro Dios hubiera sido engrandecido. ¿Qué hechos tan maravillosos hizo para sacar a Israel de la esclavitud? ¿Qué hechos tan poderosos? ¿Sí entiendes? Y sigue diciendo, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere, ¿qué? ¿Y al que quiere, qué? ¿Sí entiendes? Endurece. Es triste, ¿verdad? ¿Es triste o no? Tú podías haber sido uno de esos de corazón endurecido. Piensa, hermano. Nuestros jóvenes que están aquí deberían de estar contentos, agradecidos. Muchos jóvenes, muchos de tu generación morirán sin Cristo. Se perderán. Muchos. Y tú que tienes una oportunidad, un privilegio, ¿qué haces? ¿Estás agradecido? ¿Estás contento? ¿Adoras a tu Dios? ¿Alabas a tu Dios por darte un privilegio tan grande? ¿O no te importa? Ahí en la iglesia todos los días, nomás ahí está aburrido, pero mis papás me llevan. ¿Qué voy a hacer? Y si no voy, me dan un sermón de 2 o 3 horas. No, así uno se queja. Nomás voy porque si no, me va a predicar más que en la iglesia. No hay gratitud, no hay entendimiento. Son necios, muchos ya viejos. Prefieren andar mundanamente. Se visten como el mundo, caminan como el mundo, hablan como el mundo, codician como el mundo, anhelan las cosas de este mundo. Y nuestro Señor Jesús dijo, no te preocupes por la comida, no te preocupes por el vestido, no te preocupes por qué vas a beber. ¿Sí entiendes? Porque eso buscan los gentiles. Los que no conocen al Señor, eso buscan. Ellos están preocupados por el día de mañana. Salen del trabajo bien preocupados. ¿Cómo van a hacer? ¿No pudieron completar hoy su trabajo? Ya están pensando mañana. Están soñando que están ahí escarbando, agarrando los animales, haciendo algo, haciendo tareas. Los números están por su mente, sueñan con cosas. ¿Sí entiendes? Sueñan al maestro. Una pesadilla. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque vives como el mundo. De verdad. Si no soñaras alabando al Señor, cantando, te levantaras adorando al Señor, contento, porque tienes vida. Mira, hermano, hoy en el trabajo, a un hermano o un hijo del patrón que está encargado de otra lechería llegó y me saludó y me estaba diciendo que anoche o ayer habían tenido muchos problemas con su lechería y que en la madrugada otra vez, y ya nomás cerró y dice, pero
Hoy tenemos un buen día, dice, gracias a Dios. ¿Sí entiendes? Y le dije, sí, es verdad. Y tenemos vida. Sí, dice, contento. ¿Sí me entiendes? O sea que si tú vives afanado todos los días, dijo nuestro Señor Jesús, cada día trae su propio afán. No te duermas pensando en lo que no pudiste terminar hoy. Porque mañana, ¿quién te garantiza que vas a vivir? No hagas eso. Sé sabio. Lo que está a tu alcance, hazlo cada día. Enfócate en adorar a tu Dios. Porque tenemos un Dios grande. Otras personas no van a poder. No tendrán esta oportunidad. Por eso te digo, si nosotros y nuestros jóvenes entendieran esto, hermano, entenderían que somos privilegiados. Ganarte la lotería es nada. ¿Sí entiendes? Quizás para ti sea lo más grande, lo que estás soñando, pero es nada. Porque lo que ganes aquí, todo se destruirá. Todo dejará de ser. Pero el haberte ganado este privilegio no tiene límite, no tiene precio. Por eso el salmista decía que Jehová es la porción que le había tocado. ¿Sí entiendes? Para los de este mundo, dice, la tierra es la porción que les ha tocado. Pero para ti, hermano, para mí, para cada uno de nosotros, tenemos un privilegio tan grande en que nuestro Dios en su misericordia nos haya escogido. Jóvenes, ¿están aquí, hermanos? Piensen, porque si hubiera gratitud, nuestra actitud fuera diferente. Si hubiera gratitud, de verdad, valoraríamos todas las cosas que el Señor nos da. Valoraríamos el privilegio que tenemos de estar en su casa de oración, de poder adorarle, de estar cada día delante de Él, de poder despertar un día más. ¿Están aquí, hermanos? No hay esa gratitud. De verdad. A muchos les cuesta. Ay, otra vez estoy cansado. Ay. Si nuestro Señor Jesús se hubiera arrepentido de haber ido a la cruz, no tuvieras una oportunidad. Él sufrió por ti y por mí. Él fue golpeado por ti y por mí. Él fue humillado por ti y por mí. A ti por el orgullo que tienes te cuesta todo. ¿Qué van a decir? ¿Pero qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Mi familia, mis amigos. ¿Qué van a decir? Mira, hermano, que digan lo que quieran. Aprende a vivir para el Señor, no para los hombres. Cuando tú aprendas a vivir para el Señor, dice la palabra que los justos se van a alegrar. Los que son del Señor se van a alegrar. ¿Sí entiendes? Entonces, vamos a seguir. Dice, leímos el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Porque hay muchos que sí se preguntan. A mí me ha tocado hablar con personas, aún hermanos que dicen, hermano, pero yo no creo que Dios sea así, porque ¿cómo Dios hace eso? El vaso de barro le podrá decir al que lo formó, ¿por qué me haces así? Entonces, ¿quién es el creador de todas las cosas? Es nuestro Dios. Él tiene toda la potestad. Él puede hacer lo que a Él le plazca. ¿Sí me entiendes? Pero si Él te ha dado una oportunidad, no endurezcas tu corazón. Porque el engaño de este mundo, el pecado, puede hacer que tu corazón se endurezca. Y entonces, así como a Israel, dijo, los dejé por tanto en la dureza de su corazón. ¿Tú no quieres? Él te habla,
Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque ahora ya está en ti y en mí. Si nosotros decidimos y decimos, Señor, no me molestes más, déjame vivir como yo quiero, Él te va a dejar vivir como tú quieres. Pero, mira hermano, dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, recibirá doble castigo. ¿Sí me entiendes? O sea, será azotado más que aquel que habiendo hecho cosas dignas de azote sin conocerle, será azotado menos. Entonces, si tú conociendo, viniendo aquí, lo poquito que hayas escuchado, pero tú tienes una oportunidad, a ti se te dio un privilegio, y si tú lo menosprecias, hermano, hermana, joven, si tú lo menosprecias, en el día que todos tengamos que compadecer delante de nuestro Señor Jesús, las cosas van a ser muy difíciles para nosotros que tuvimos un privilegio, de verdad. Todos van a ser castigados los desobedientes, pero aquellos que conociendo son desobedientes recibirán más castigo. Si estás aquí, hermano, entonces pensemos, busquemos, seamos agradecidos y busquémosle de veras con un corazón agradecido, de verdad. Mira, y sigue diciendo, dice el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso qué? De la misma masa él hace un vaso para honra y otro para deshonra. Dice el 22, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia. ¿Qué, hermano? Mira, hermano, muchos se preguntan, si Dios existiera, pues ya hubiera acabado el mal. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Dios? Soportando con mucha paciencia. ¿Sí entiendes? A Él no le agrada lo que está pasando. A Él no le agrada las obras de los hijos de los hombres. A Él no le agradan. Y tú podrás pensar, pero si Dios existiera, ¿por qué no acaba con todo eso? Sí, Dios existe. Pero mira, así como tú quieres que Dios ya haga juicio sobre otras personas, cuidado, porque tú podrías ser uno de los primeritos. Porque si el juicio va a empezar por la casa del Señor, y si tú eres igual de desobediente o peor que aquellos que no conocen, tú primero vas a ser castigado. ¿Sí estás aquí? ¿O qué es que el juicio empezará por la casa del Señor? ¿O tú corriges primero otra familia y luego ya la tuya? ¿A quién tienes que corregir primero? A tus hijos, ¿verdad? Entonces, si tú dices que eres hijo de Dios y andas en rebeldía, en desobediencia, cuidado, hermano. Por eso cuida tu corazón, porque delante del Señor no tenemos excusa. Mira, hermano, hay muchos que quizás tú miras que se equivocan aquí o se equivocan allá. Tú puedes mirar en la Biblia, muchos hermanos se equivocaron. Pero ¿sabes la diferencia que había en ellos? Su corazón. Si tú lees en los Reyes, tú vas a mirar que Saúl no hizo tantas cosas como las que hizo David. ¿Sí me entiendes? Si tú lo criticas humanamente o lo juzgas así con nuestros ojos. Pero Dios testificó de David que él tenía su corazón conforme al del Señor. ¿Sí entiendes? La diferencia es el corazón. ¿Cómo está tu corazón? Tú puedes aparentar que no quiebras ni un plato y que, oh, hermanito, hermanita, y Dios te bendiga, pero tu corazón está como un volcán. ¿Sí entiendes? Y tú puedes pensar de tu hermano, oh, Señor, gracias porque yo no soy como esta hipócrita. ¿Tú crees que no eres como ella? No, porque tú eres peor. ¿Sí me entiendes? Por eso tú crees que no eres como ella. Porque esta persona se equivoca y corre al Señor como David. ¿Se equivocaba?
contra ti he pecado, Señor. Todas mis rebeliones están delante de ti. ¿Sí me entiendes? Todos los que vengan a ti, dice, y te adoren, te pidan perdón, se humillen delante de ti, tú le responderás. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces, a tus ojos, aquel y aquella son unos hipócritas. Y tú eres mejor que ellos. No es cierto. Ten cuidado. Porque tu corazón está más podrido. Está más lleno de amargura. Y de todo eso vas a dar cuentas. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces, apreciemos lo que Dios ha hecho para nosotros. Y sigue diciendo, hermano. ¿Cuál sigue? ¿El 22? 23 ya. Dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró ¿para quién? Para con los vasos de misericordia, que él que a los vasos de misericordia él los preparó de antemano. ¿Y qué más dice? 24. Esto es, no solo a los judíos, sino también, ¿sí entiendes? Dios ya había preparado de antemano, así como los vasos de ira, Él los tenía preparados. Así también los vasos de honra los tenía preparados. Desde antes andábamos chuecos, mal, pero en su misericordia Él tocó nuestros corazones. En su misericordia Él despertó en nosotros un deseo de buscarle. ¿Sí entiendes? Mira, hermano, no importa que tú digas, es que yo ayuno, oro, yo hago, yo brinco, yo me tiro al suelo, yo hago muchas cosas. Aunque tú hagas todo ese montón de cosas, toda la gloria y la honra es para el Señor. Porque sin Él tú no oras, tú no brincas, tú no ayunas, tú no haces nada. ¿Sí me entiendes? Tú no lees y ni se te pega nada. Pero cualquier cosa que tú llegas a lograr en Él, es por Él y para Él. ¿Sí me entiendes? Cualquier don, cualquier gracia, Dios te la ha dado para que nos edifiquemos unos a otros. No para que tú te quieras llevar la gloria y la honra, porque caerás en el lazo del enemigo. Entonces, seamos sabios. Si Él nos preparó de antemano, dice el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío. ¿A quién, hermano? Al que no era mi pueblo. A ti y a mí nos ha llamado pueblo mío. ¿Sí entiendes? Este es un misterio muy grande. Esto era solo para Israel. ¿Sí entiendes? De verdad, hermano, tú miras la salvación como que es para todo el mundo, como que, esto lo compras donde sea. No. Esto tú lo obtienes donde sea. No. Por eso vives como vives. Eres malagradecido, malagradecida. Te comportas peor que los del mundo. Rezongona, peleonera, peleonero, peleas con todos. ¿Sabes qué es amabilidad? No sabes, porque eres como las bestias del campo. Para ellos es normal tratar así a los demás. ¿O tú has mirado que un león trata con cariño así a un venadito? A ver, y dile al león que es muy malo con ese venadito. No, para él es su naturaleza. Por eso te digo, tú te comportas como una fiera. Para ti es normal hablar así, contestar así, tratar así a los demás. Eres áspero, duro, dura. ¿Sabes qué es amabilidad? Ni siquiera está en tu diccionario. ¿Sí saben qué es eso, hermanos? Nadie sabe.
A ver, alguien que lo sepa en inglés que se los diga, porque como estamos acá en los United States y no hablan español ya, ¿verdad? Se les olvidó. A lo mejor ni en inglés existe esa palabra. No lo sé. ¿Sí entiendes? Pero cuando tú entiendas que nuestro Señor Jesús dijo, como quieras que te traten a ti, trata a los demás. Y automáticamente aprenderás que es ser amable, porque tú si miras cuando no son amables contigo, oh, tú sí lo notas. Gloria a Dios. Tú bien puedes notar cuando no son amables contigo. Oh, yo miré que la hermana ahí me tiró la de ese. Y te pones a llorar. Pero tú cuando te piden algo lo avientas así. Ahí está. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes? Y cuando tú lo haces no entiendes, ¿verdad? También deberías de entender. Debemos de mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos haciendo? Porque a veces crees que estás bien así. No. Es necesario, hermano, para que tú puedas verdaderamente estar preparado. Si su palabra nos enseña que el que está en Cristo es una nueva criatura, que los que están en Cristo, para ellos no hay condenación, para los que no andan conforme a la carne. Porque el ser pendenciero es andar en la carne. El ser gruñón y peleonero y querer retar a todos y sentirte que eres superior o mejor o más hábil o más fuerte o más inteligente o que tú eres más santo o santa, cuidado. ¿Sí entiendes? Porque al que se justifica a sus propios ojos no es justificado delante del Señor. Eso no lo deberíamos de olvidar. Por eso mira qué hermoso dice el 25 una vez más, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí que del Dios viviente. Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué feo para los de Israel cuando entiendan esto, porque para ellos era todas las promesas, los pactos, pero ahora nosotros se nos ha dado esta oportunidad. ¿Sí entiendes? El 27, y también Isaías clamó tocante a Israel. Dice, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo que, tan solo el remanente será salvo. Fíjate, son israelitas, nadie quiere escuchar esto, pero ¿cuántos se van a salvar? ¿Cuántos? El remanente, ¿verdad? ¿Entiendes eso? Mira, hermano, una salvación de la que iba a ser para los de Israel, te la dieron a ti. ¿Sí entiendes? ¿Dónde dice eso? Me vas a decir. Dios es muy grande en misericordia. Y si Él tiene un número de aquellos que quiere que le adoren, a nosotros nos ha dado un número de boletos. Si tú lo recibes, tú puedes ser uno de los que entren. ¿Sí entiendes? Hermoso. Dice, dice el 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes, exterminados. ¿Sí me entiendes? Pero Dios en su misericordia dejó un remanente. Que aquí mismo en el capítulo 9, pero ahora en el versículo 5, mira lo que dice. ¿Lo tienes? Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo?
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué, hermano? ¿Sí entiendes? No todos los que descienden de Israel son israelitas, porque no todos van a ser salvos. Y en el capítulo 11, versículo 7, ¿lo tienes? Dice, el 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero, ¿qué dice, hermano? Fíjate bien, porque eso leímos en el capítulo 9, para que la elección sea de aquel de quien elige. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios es el que elige. Y aquí es lo que está diciendo, los que buscaban, perdón, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero ¿quiénes? Los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás? Sí, te acuerdas lo que leímos en el 9, que él a quien quiere endurecer, endurece. Pero al que quiere, hermano, darle la oportunidad, tendrá misericordia de quien él quiera tener misericordia. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú y yo somos privilegiados. Y de los de Israel, también, solo aquellos en quien él quiera escogerlos, dejar ese remanente, solamente ellos se van a salvar. Para muchos esto es locura, para muchos es incomprensible. ¿Cómo Dios hace eso? Yo creo que no, están inventando. No. Mira, aquí en el mismo capítulo 11, pero versículo 25, ¿lo tienes? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que esto es un misterio. No todos lo saben y no todos lo van a poder entender. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿hasta qué? ¿Sí me entiendes? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud, entonces dice, y luego todo Israel será. ¿Sí entiendes? ¿Sí estás aquí, hermano? Ya vas leyendo hasta Apocalipsis, lees muy rápido, espérate poquito. ¿Sí entiendes? Ya te acabaste toda la Biblia, espérate. Es que mira, si tú lees así rápido, no entiendes lo que vas leyendo. Si hago pausas, quizás tú te desesperas y dices, hermano, pues ya hay que acabar porque quiero ver qué más sigue. No es una telenovela. ¿Sí me entiendes? Lo poquito que leamos, que tú lo puedas comprender, porque cuando lees a la carrera, te brincas muchas cosas, muchos tesoros estás dejando, porque no te pones a escarbar. Tú puedes caminar por arriba de los tesoros, de las minas, pero no quiere decir que por eso seas rico. ¿Sí estás aquí? Otro que venga atrás de ti lo va a encontrar y le vas a preguntar, ¿dónde encontraste eso? No, pues por este camino. Pero yo pasé por ahí, ¿cómo no lo miré? Pues sí, no lo vas a mirar porque tú vas a la carrera. Estás muy ocupado y ocupada. Pero si tú fueras mirando, escudriñando, buscando, tú te vas a encontrar el tesoro. ¿Sí entiendes? Porque este es un misterio. Lo leímos al principio del 25. Dice el 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá perdón de Sión, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Eso es lo que va a hacer el Señor. Dice el 30. ¿Estás ahí en el 30? Dice, pues como vosotros también, o sea, los gentiles, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, eso éramos antes, ¿verdad, hermano? Ya no hay desobedientes. Ya no se escuchó, amén. Aleluya. Ya no son desobedientes, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios.
Vas a decir, el Señor lo sabe, hermano, el Señor lo sabe. Está bien, yo no te voy a juzgar de todas maneras. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la... ¿De quién? ¿De quiénes? De los de Israel. Por la desobediencia de Israel se nos ha dado a nosotros una oportunidad. Antes nosotros éramos desobedientes, pero porque ellos fueron desobedientes. Es que Dios es tan bueno, mira, si los hijos eran desobedientes, leímos acá en el capítulo 9, en el 10 también lo dice, ese no te lo leí. Dice, tú eres desobediente, entonces le voy a dar a ellos también. ¿Sí me entiendes? Pero ahora, como tuvo misericordia de nosotros que éramos desobedientes, sigue diciendo, así también estos, o sea, ahora Israel, de 31, así también estos ahora han sido ¿qué? Como nosotros éramos antes, ahora los de Israel también ahora son desobedientes. ¿Para qué? ¿Por la qué? Que por la misericordia que se nos concedió a nosotros, dice, para que por la misericordia concedida a vosotros, Israel fue desobediente, Dios nos da una oportunidad a nosotros. Pero como ahora nos ha dado una oportunidad a nosotros, ¿qué dice? ¿Ellos también? No, si vas leyendo, hermano. Es grande este misterio. ¿Sí me entiendes? Y luego dice el 32, porque Dios sujetó ¿a quiénes? ¿A quiénes, hermano? Porque Dios sujetó a todos, o sea, tanto judíos como gentiles. ¿A qué los sujetó? En desobediencia para tener misericordia. ¿Sí entiendes? De verdad esto es algo grande. Grande. Por muchas razones y por muchos lados, como quieras ver las cosas, Dios en su misericordia, tú hubieras quizás deseado, Señor, hubiera nacido en un hogar cristiano, yo no hubiera hecho nada, yo te hubiera servido, yo hubiera sido fiel y todo. No, a Dios le plació así, para que Él pueda tener misericordia y para que tú y yo aprendamos a tener misericordia. Porque si aún así que Dios te ha sacado de la basura, cuando tú miras a alguien que está en la basura, le quieres poner el pie en el cuello y no lo puedes levantar. Imagínate que tú hubieras nacido donde humanamente no hubieras tenido mancha, humanamente. ¿Cómo crees que fueras con los demás? Si estás aquí, hermano. Si así que Dios te ha sacado y tú sabes tu vida pasada y aún así no eres tan inteligente para ser misericordioso con aquellos que están en esa condición, ¿qué hubiera sido si en ti no hubiera habido esas manchas? ¿Hubieras tenido más misericordia de los demás? No, hubiera sido más malo con ellos. Entonces, es un misterio muy grande. Dice ahora el 33, ¿o qué? Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Son profundas, oh profundidades de la riqueza. ¿Sí entiendes? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea, ¿qué, hermano? Toda la gloria, ¿verdad? A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, medita. Cuando nuestro Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Mira, hermano, quizás tú piensas que nada más son los que ya son creyentes. No. Las ovejas del Señor son los que venimos leyendo, que desde antes de la fundación estaban predestinados, que éramos tú y yo, no le servíamos, andábamos como los chivos más chivos que existen, pero cuando escuchamos la voz del Señor, ¿qué pasó? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí me entiendes? Pero de los que no son del Señor,
Mira, abre tu Biblia ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Versículo 26. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, hermano? Dice, pero vosotros no creéis. ¿Por qué, hermano? Porque no sois mis ovejas, como ya lo he dicho. ¿Sí me entiendes? O sea, el que es oveja del Señor, hermano, ahorita tú lo miras allá todo descarriado, todo chivo, porque tú piensas que nada más son los que están en la iglesia ya. No, en la iglesia hay muchos chivos, bien chivos. ¿Sí me entiendes? Que solo están aquí, pero no obedecen al Señor para nada. Pero allá hay otros que tú los miras descarriados y lo que sea, y cuando el Señor les habla, toca el corazón de ellos y, ¿qué ando haciendo por este camino? Así como dice, mira, en el 14, ¿lo tienes el 14? 10:14, no el capítulo 14. 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Y las mías qué? Me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo, dice, otras ovejas que no son de o sea, no son de Israel. ¿Sí me entiendes? Aquellas también que, ¿y qué va a pasar? ¿Sí entiendes? Perdidos, alejados del Señor, como unos chivos salvajes, pero cuando oyen la voz del Señor, ¿sí entiendes? Y entonces dice, oirán mi voz y habrá dos grupos de ovejas, así los ovejas de Israel y las ovejas de los gentiles. No, un solo rebaño. También tiene otras ovejas. Entonces tú y yo éramos ya ovejas del Señor, aunque andábamos como chivos. Este es el misterio tan grande que tenemos. ¿Sí entiendes? Que Dios en su misericordia, mira, hermano, por eso, jóvenes, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón al Señor. No esperes que aprendas como quizás muchos de nosotros, con muchas dificultades. Quizás muchos de nosotros no escuchamos el mensaje del Señor antes de pasar tantas dificultades. Pero hoy que tú estás escuchando el mensaje, no seas desobediente. No esperes recibir o pasar dificultades, recibir aflicciones para entonces escuchar la voz del Señor. Si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. ¿Sí entiendes? Mira, en el capítulo 8, aquí de San Juan, versículo 47, ¿lo tienes? ¿Lo tienes, hermano? Capítulo 8, versículo 47. Dice, el que es de Dios, ¿qué, hermano? ¿Sí estás aquí? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros. ¿Por qué no? Ellos eran de Israel, muchos eran sacerdotes, fariseos, había saduceos, había muchos herodianos, eran judíos, pero no oían la voz del Señor, porque no eran del Señor. ¿Sí entiendes? Entonces, mira, hermano, si tú y yo estamos aquí, es por la misericordia del Señor. Pero debemos de luchar para no seguir como ovejas. Debemos de luchar para entonces ser lo que Dios quiere que seamos. Una nueva criatura, nacer de nuevo, con una mente diferente, renovada, con unos deseos diferentes, con una actitud diferente, un pensamiento diferente al del mundo. Que podamos realmente, hermano, experimentar que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, que empecemos a sentir ese amor, ese gozo, esa paz, esa bondad, esa paciencia, esa benignidad.
esa mansedumbre del Señor. Y que tu fe sea creciendo y creciendo más en Él. ¿Sí entiendes? Mira, hermano, si tu fe, tu amor por el Señor no crece entendiendo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, es bien difícil. Sé que todas estas cosas, como leímos, es un misterio. Y Pablo le dijo a los romanos, no, hermanos, no quiero que ignoréis este misterio. En parte el Señor endureció el corazón de Israel para que tú y yo pudiéramos ser salvos. En Romanos, en el capítulo 10, mira, versículo 19, por último, hermano, ya, lo tienes. Dice versículo 19, también dijo, 10:19, también dijo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. ¿Con pueblo qué? Os provocaré. O sea, eso es lo que... Y mira, hermano, muchas veces todavía ya son cristianos y son insensatos. ¿Sí entiendes? Lo que éramos antes, como Pablo dice, y esto éramos muchos de nosotros, que andaban mal, descarriados, en desobediencia, como aquí dice, un pueblo insensato, sin conocimiento del Señor, sin el temor del Señor. Pero ahora que eres cristiano, ¿por qué debes de seguir como un insensato? Como una persona sin entendimiento, sin conocimiento. Tu actitud, tu comportamiento no es como un hijo de Dios. ¿Sí entiendes? Y por eso les dice que a Israel los va a provocar a hacerlo con un pueblo que no es su pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. El 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Qué hermoso. ¿Sí es hermoso o no? Esto está profetizado. Mira, hermano, más de... Si la muerte de nuestro Señor Jesús tiene más de 2000 años, esto tiene como otros 1000 años que se había profetizado antes de que viniera nuestro Señor Jesús. ¿Sí entiendes? Es maravilloso. Deberías de estar muy agradecido, de verdad. Que ya no seamos un pueblo insensato, que no seamos chivos, que cambiemos, que nos comportemos como es digno del supremo llamamiento. Fuiste llamado para ser una nueva criatura. Te voy a dejar con esto, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor, que el Señor te bendiga.